¿Sabías que todos tenemos la posibilidad de crear nuestra realidad, basándonos en nuestro sistema de creencias? Pero la mayor parte de estas son negativas. Son creencias limitantes, controladoras o estancadoras. Estas son las que nos llevan al caos, al sufrimiento, a la inestabilidad, a la proyección de la mente en total confusión. ¿Te gustaría comprender cómo es que puedes tener un esquema de creencias productivas, nuevas, maravillosas, que nutran tu vida? Aquí en el diagrama de la vida, ¿por qué sufrimos? Te contamos acerca del sistema de creencias. Quédate con nosotros. Sin miedos. Es así como, con base a las creencias, vamos desarrollando una vida libre de complejos, libre de expectativas que generen falsas proyecciones, una inestabilidad total. Cuando aprendemos a desarrollar creencias basándonos en nuestras propias experiencias creadas por nosotros mismos, de forma tal que se conviertan en un proceso nutritivo de aprendizaje, de evolución, de contribución, entonces verdaderamente empiezo a desarrollar la mejor parte de mi vida. Cada uno de nosotros lograremos entender qué es lo que ha estado ahí en medio de la felicidad, del éxito, de la paz, de la estabilidad, del equilibrio, y que aún no lo puedo ver con claridad. No encuentro mi propósito, no encuentro el para qué estoy aquí, no encuentro el por qué sucedió tal cosa o el para qué me está pasando esto. Si logramos comprender este tema, estoy convencido que nuevas creencias desde una posición mucho más clara, mucho más atencional desde el corazón, te permitirá hacer acciones verdaderamente productivas y nutritivas. Yo puedo ver esta figura como un 6 y tú, desde el otro lado, lo puedes ver como un 9. Las creencias se van formando desde el punto en donde yo estoy experimentando la circunstancia. Esta es la historia de un poblado que tenía a una gran cantidad de personas ciegas. Ellos no tenían información del mundo. Se escucha decir que iba a pasar un desfile de elefantes, los cuales no conocían. Uno de ellos le dice a los demás: vamos a investigar qué es un elefante. Y se ponen de acuerdo que durante el desfile, cada uno de las personas que integraban esta población empezaría a investigar y por fin descubrirían y describirían lo que es un elefante. Llega el día y uno se va con la pata, otro se va con la trompa, el otro se va con las orejas, el otro se va con la panza. Terminando el evento, se reúnen para dar a conocer sus experiencias. Uno decía: el elefante es un pilar grueso, tremendo. Hablaba de una de las patas. Y decía el otro: no. Un elefante es como una víbora, es una serpiente gigante. Mientras que el otro decía: no. El elefante son 2 alas gigantes que tiene en su cabeza. Y el otro decía: no. Es una gran vasija que puedes tocar, tomar. Y es así como muchas veces no nos ponemos de acuerdo en lo que es la realidad, porque está dictada por el juicio y por las experiencias. Cuando empezamos a tomar los diferentes puntos y perspectivas de la circunstancia, empezamos a comprender más allá de
Pero muchas de nuestras acciones, de nuestra comunicación, de nuestra expresividad, está basada en solo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Es decir, que hoy soy introvertido, soy juicioso, soy una persona inestable, soy una persona que me empiezo a generar una realidad basada en mis experiencias negativas principalmente. Los miedos que están en la mente tienen que ver justamente con este sistema de creencias. Es decir, si yo te digo, debajo de tu cama hay un monstruo, probablemente lo creas. Cuando éramos niños, este sistema de creencias se fue fortaleciendo con base a las experiencias y a las categorías de estas experiencias, en las etapas de estas experiencias. Es decir, que para que nos durmiéramos temprano nos decían, duérmete temprano porque si no viene el coco, o si no viene la llorona, o viene la bruja, o viene el señor del DIF, me acuerdo que decían eso. Y entonces decías, no, yo no quiero que me lleve el señor de la basura, ni la llorona, ni... ¿no? Entonces nos empiezan a generar una creencia que para dormirnos se vuelve condicionante. Las creencias son condicionantes, limitantes y estancadoras. Es decir, que para que obtengas algo, necesitas creer que si no lo haces, vas a tener un castigo o un premio. Esas son las condicionantes, creencias condicionantes. Si te duermes temprano, si comes bien, si haces tu tarea, así, empiezan a condicionarnos. Porque si no, entonces viene el miedo. Algo que genera el miedo. Si no lo haces, algo va a pasar, algo va a suceder, que entonces sí vas a reaccionar. Y entonces, como nos produce miedo, pues efectivamente decimos, sí, no hay que levantarse, ni hay que estar, ni hay que despertarse, ni hay que dormirse. Entonces empezamos a crear acciones basadas en las creencias. Estas son las condicionantes. Las creencias limitantes, como no están dentro de mi círculo de experimentación, entonces no las conozco y no tengo una claridad del potencial que yo tengo para enfrentarlas. Es decir, el no puedo es una creencia limitante. El no creo, el no puedo, el no debo, el no soy. Todos los no son limitantes. En nuestro vocabulario, en nuestra comunicación, constantemente estamos expresando justamente la negación. No puedo, no debo, no tengo, no estoy preparado, ¿no? No hay una forma de avanzar. Y entonces ahí me quedo. Ahí es en donde se convierten las creencias en creencias estancadoras. Es decir, que yo me creo y me quedo con esa información y hasta ahí le paro. Entonces puedo crecer a lo largo de toda mi historia de vida. Empezaré a experimentar diferentes etapas, zonas, en donde me voy a relacionar con ese concepto. Es decir, que si mamá me dijo, viene el coco, tú no sabes ni qué es el coco, ni quién es el coco, ni por qué se lleva a los niños y por qué te va a llevar, pero te da miedo. Lo desconocido. Y cuando lo desconocido se vuelve conocido, entonces empiezas a creer en ellos. En el capítulo anterior, vimos justamente cómo se crean las improntas, cómo se crean estas experiencias en tu vida que se convierte en creencias, en improntas que las tenemos muy arraigadas. Basándonos en el miedo a hablar en público, estas creencias limitantes me dicen yo no puedo hablar frente a una cámara porque me pongo nervioso. Porque una experiencia anterior seguramente ya te pasó. O tenemos la influencia de alguien más. Es decir, viste un video en donde una persona dijo y no le entendiste y generó burla, generaron reacciones de rechazo. Mucha gente los criticó, los juzgó y entonces el miedo a ser rechazado nos mantiene en esta condicionante.
que se vuelve limitante. Y es por eso que no disfrutamos de la vida como debe de ser. Es por eso que nosotros, cuando queremos vivir realmente, expresar con y desde el corazón, no podemos porque estamos limitados, estamos condicionados, estamos controlados. Estos sistemas de control vienen prácticamente desde antes de que nacemos. En la parte genética, cuando ya nosotros empezamos a encarnar en el vientre materno, empezamos a tener nuestras primeras inyecciones, nuestros primeros códigos se empiezan a implantar en nuestra experiencia materna. Es decir, que si nosotros empezamos a sentir rechazo, empezamos a sentir el abandono, que nadie nos pela, nadie nos hace caso, nadie nos hace sentir que somos valiosos, aunque no esté desarrollada la concepción racional, el sentir es algo que se va generando desde la parte genética. Te voy a desglosar cómo es que en todas nuestras etapas se van generando justamente estas creencias y se van fortaleciendo. Ya lo vimos en el capítulo anterior también, cómo es que pasamos de lo genético a lo familiar a lo social, de lo social a lo educativo, de lo educativo al entretenimiento y del entretenimiento a tu desarrollo profesional. Una creencia condicionante. Si tú hablas, si tú expresas lo que piensas, lo que sientes, a nadie le interesa, a nadie le importa. Esa es una creencia con la que nosotros vamos creciendo y se va haciendo cada vez más fuerte. Es decir, que si de niños, nosotros en la parte genética, por el simple hecho de pertenecer a la familia Álvarez, a la familia Ramírez, Martínez, ya tenemos una categoría. Son las personas que no expresan, que no son dicharacheros, que no son alegres, que no expresan, que no comunican, que no comparten, son serios. Genéticamente ya tienen una estructura, un código, en donde como nuestra religión, como nuestra forma de pensar, de ser, nuestro sistema de creencias es no hablamos, entonces no hablamos. Cuando el niño quiere expresar por naturaleza, porque ya lo vimos también en capítulos anteriores, nuestras potencias nos llevan a expresar. Pero un niño empieza a ser condicionado. ¡Ey! ¡Cállese! Un hombre no llora, un hombre no expresa, un hombre no dice, el niñito no se queja, se aguanta. Si es que aguántese si es hombre. ¿Y qué pasa con las niñas? También el sistema de creencias, estas improntas empiezan a sembrarse como semillas. Y entonces, ¿qué es lo que dice la mamá? Condiciona a la hija. Una buena niña no se expresa de esa manera. No debe de decir esas cosas. Y entonces empezamos nosotros a generar un esquema limitante, condicionante y controlador. Todas estas me van a llevar a estancarme, a encerrarme en una forma en donde no puedo saber de otra forma qué pasa. Es como cuando vas a ver una película y la película se llama Spider-Man. Sabes que se trata de una persona que es picada por una araña y se convierte en un hombre con talentos, con poderes sobrehumanos. Pero una persona que no vio la película de Spider-Man difícilmente va a comprender esta situación. Va a decir, pero ¿cómo es posible que un hombre tenga poderes y tenga talentos? Eso es imposible, eso no existe, eso no es cierto. Porque solamente estamos viendo una parte del elefante. Muchas veces nuestra comunicación, nuestras relaciones, nuestras acciones están limitadas, condicionadas y controladas solamente por una perspectiva. Es decir, yo estoy peleado con mi papá, con mi mamá, porque siempre me exigió callarme. Porque mi papá nunca fue cariñoso. Porque mi mamá nunca me externó amor. Porque siempre fueron exigentes, siempre fueron disciplinados, enérgicos, violentos, entonces eso es algo que yo no les perdono. Tu sistema de creencias está basado justamente en ese cuadro. Pero ¿no te has puesto a pensar el qué es lo que ellos pasaron en su vida para que hayan actuado así? Justamente lo que te voy a compartir. Que eso me pasó a mí, te pasa a ti y les ha pasado a todas las personas.
Como lo vimos, la impronta es esta semilla, esta información que a través del percepto de lo que percibo se convierte en un prejuicio, un precepto, le doy un anteconcepto. Cuando ya confirmo la información, cuando la concibo como tal, se convierte en un concepto. Varios conceptos se convierten en una impronta. Varias improntas se convierten en una creencia. Si las improntas, varias improntas, hablan de lo mismo, entonces yo tendré la creencia de que soy pobre y no merezco el dinero, de que soy hombre y no merezco expresarme o no debo expresarme, que si soy mujer, entonces debo de comportarme de cierta forma, que no debo de aspirar, porque eso es de la envidia, porque eso es del coraje, porque eso es del orgullo, porque eso es de la ambición, de la avaricia, y entonces empiezo a limitarme. ¿Y qué es lo que me limito en mis acciones del sentir? Que lo veremos en el siguiente capítulo y lo escucharemos también en el siguiente programa, que es Mente y Corazón. ¿Cómo es que la mente roba, secuestra al cuerpo, al corazón, prácticamente de mi presente? Mi sistema de creencias, que está principalmente en la mente, es el que va dictando qué es lo que debo hacer, limitando qué es lo que no debo hacer, controlando qué es lo que debo decir, qué es lo que debo sentir. Es decir, hoy estamos totalmente manipulados a través de lo que vemos, escuchamos, olemos, percibimos, de los casos y las experiencias de otros. Y es por eso que siempre estamos manipulados. Esto es lo que debes hacer, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que consideramos es lo mejor. Y limitan nuestra capacidad de sentir, de experimentar la vida en el cuerpo, en el corazón, en el alma y en la energía. ¿Te suena? ¿Te resuena? ¿Ahora entiendes por qué casi no hablamos? ¿Por qué casi no expresamos? Dentro del diagrama de la vida hemos compartido que la voz, la expresividad, la comunicación es algo que nos da validez como seres humanos, dentro del reino humano, dentro del reino animal, dentro del reino planetario, cósmico, universal. Es decir, que nuestro lenguaje, nuestra voz, nuestro potencial expresivo, nos diferencia de los demás animales, nos diferencia de las demás razas, de las demás especies. Todos tienen un código de comunicación, pero nosotros está limitado, está condicionado, está controlado. ¿Qué es lo que debes hacer? Y que es muy diferente al esquema de valores. Muy diferente al esquema de valores, porque el esquema de valores tiene que ver con el corazón. Pero mis creencias manipulan y controlan a mis valores que provienen del corazón. Veíamos, escuchábamos, sentíamos en el programa anterior cómo se desarrolla una impronta, y voy a retomar justamente las etapas. La primera etapa es la genética. Por eso desde que nacemos pertenecemos a los Martínez que no expresan, que no hablan, que les da miedo, que solamente han conocido la cola del elefante. Es lo único que conocen. No salen, no viajan, no expresan, no dicen, no comparten, no contribuyen. Siempre están enfocados en se despiertan, trabajan, duermen, comen, hacen del baño y se acabó su vida. Y entonces ese es el esquema que tú tienes genéticamente. Entonces, desde esa perspectiva, pues no tienes más opciones de creencias. Más que esa. Es la parte del elefante que te tocó vivir. Pero no significa que eso sea la realidad. Un elefante no es ni sus patas, ni su trompa, ni sus ojos, ni sus orejas, ni su cola, ni su panza. Es un todo que hay que descubrir. La vida es un todo y es una invitación a experimentarla desde todas sus perspectivas. La siguiente etapa es la familiar. Las creencias se van haciendo cada vez más grandes. Las improntas van haciendo que esta semilla vaya creciendo. Y entonces la familia me dice, ahí viene el coco, te has portado mal, no le hiciste caso a tu mamá, condicionan. Y como no le hiciste caso, entonces te castigo. Ojo, papá y mamá,
Dentro de su comunicación, como respuesta a esto, como resultado de estas acciones, el niño empieza a generar miedo. ¿Qué es lo que te recomiendo que dejes de hacer? Que te metas con los castigos del corazón. Es decir, que si vas a condicionar algo, no sea con las emociones, que no sea con el miedo. No le metas miedo a la gente. No juegues con sus miedos, y mucho menos de los niños. Dejemos el lenguaje del coco, de algo más allá de lo que podemos ver y de lo que un niño puede entender, para controlar sus acciones. Nosotros podemos, ¿cómo resolverlo? Hablándoles con y desde el corazón. Para eso es esta temporada de capítulos, de programas maravillosos, para poder entender cómo es que mejoro mi comunicación y cómo es que mejoro mi vida. Entonces, decide hablarles a tus hijos con y desde el corazón. Explícales los beneficios, el para qué te va a funcionar si te duermes temprano, si haces cosas, si obedeces. ¿Sí? Si fortalecemos los valores del corazón y dejamos las creencias de la mente a un lado, empezaremos a tener nuevas creencias. Productivas, nutritivas, proyectivas, proactivas. En la siguiente etapa, que es la social, la impronta sigue creciendo. Y entonces cuando los amigos empiezan a decir, es que el coco te va a comer, ¿no? Y entonces escuchas que tus demás compañeritos, tus primos, ¿no? Los vecinos dicen, no, es que mi mamá me habló del coco. Y entonces dices, el coco existe, a mi mamá también me habló del coco. Y entonces, ¡ay, viene el coco! Y viene el juego, ¿no? Y entonces viene la diversión. Sí, gritas, brincas, corres. Pero cuando ya estás en el espacio de tu soledad, empieza el cerebro a crear esas creencias, ese diseño gráfico, esa forma de manifestar tus miedos. Después, en la etapa educativa, vienen justamente las leyendas de la Llorona, la leyenda del coco, que vienen las noticias en la siguiente etapa, dentro de esta educativa, vienen las noticias que corroboran la información. Entonces dicen, al parecer, en Xochimilco se apareció el coco, ¿no? Y entonces tú de niño dices, sí existe, y se lleva a los niños que son malos, y se lleva a los niños que... Entonces me voy a callar. Mejor calladito, mejor no expreso, mejor no digo, mejor no lloro, mejor no exijo, mejor no contribuyo, porque tengo que ser como mis papás. Después viene la religión. Y en la religión es en donde se desarrolla el castigo y el premio. Si tú eres un buen niño, entonces vas a tener un premio. Si tú eres un mal niño, entonces vas a tener un castigo. Y entonces la impronta crece, la creencia de que si tú eres un niño que se toca a sus partes, que si eres un niño que blasfema, si eres un niño que eres grosero, entonces vas a tener castigos. Pecador, pecadora, ¿no? Y entonces empezamos a tener moralmente un gran peso, porque empezamos a creer en algo que no vemos. Y empezamos a creer que el paraíso es la gloria y es la santificación y es lo que aspiramos. Si te portas bien. Pero si te portas mal, entonces viene el infierno, viene el purgatorio. Pero en realidad, los dos los estamos viviendo con base a nuestras creencias. El cielo y el infierno tiene que ver con tu sistema de creencias. Si yo quiero vivir en un infierno, seguramente estaré haciendo todo el escenario perfecto, con los personajes perfectos para que viva en un infierno. Es decir, tendré al mismísimo Satanás enfrente de mí, que se llama esposo, que se llama novio, que se llama novia, ¿no? Y ahí está disfrazado del hombre o mujer más malo que puede existir. El peor o la peor. Por mi sistema de creencias. Y entonces diseño también la estructura, el ambiente, la escenografía perfecta para vivir en el purgatorio. Y entonces, como mi sistema de creencias dice, pues sí, para eso venimos a sufrir en este valle de lágrimas, pues entonces hay que sufrir.
¿Y qué pasaría si te digo que también puedes construir a través de tu sistema de creencias el mismo paraíso aquí? Y que desde el paraíso puedes ver también las sombras y también puedes ver a los personajes negativos. Pero los pondrás desde un lugar diferente en tu corazón. En la siguiente etapa, que ya es después de la religiosa, viene el entretenimiento. Y ahí es en donde empiezas a escuchar, a ver, a desarrollar las mismas cosas que hacen los demás. A través del entretenimiento, las películas, las series. Y entonces ya ves la película de El Coco ataca a los niños, ¿no? Y entonces vuelve ese sistema de creencias a ti. Se hace más fuerte. Y después viene la etapa profesional. En la etapa profesional que ya te toca desempeñar, desarrollar el papel de profesionista o de papá o de mamá o de compañero o de colaborador, pues tú entonces empiezas a ser un mensajero de las creencias. Y tú eres el que dice, no, es que esto nos va a pasar y es que si no, viene el coco, ¿no? Y eso es lo que le vas a enseñar a tus hijos y entonces es un cuento de nunca acabar. Para que nosotros nos demos cuenta de cómo estas creencias están funcionando en mi vida, el universo es muy, pero muy sabio y no se equivoca. Una característica para que te des cuenta de que estás viviendo las mismas creencias y las mismas experiencias y que eso te está llevando a la invitación, a la transformación, es que te des cuenta de que esto que estás viviendo hoy ya te había pasado antes. Dices, pero ¿por qué me está pasando lo mismo si según yo ya cambié, según yo ya fui a misa, yo ya hice mis rosarios y ya hice mis rituales y no pasa nada y sigo teniendo ahora un novio igual de obsesivo, de controlador, de bla bla? Una de las características para que te des cuenta de que tu sistema de creencias sigue ahí manifiesto es porque siguen pasando las mismas cosas, pero con diferentes personas, en diferentes ambientes y lugares. Es decir, te puedes cambiar puedes cambiar de diablo, pero no de infierno, ¿no? Te puedes ir a otra ciudad, te puedes ir a otro lugar y vas a sufrir lo mismo. Ese es un antecedente claro para que te des cuenta de que tu sistema de creencias sigue estando igual que al principio. Otro punto para que te des cuenta de que el sistema de creencias que ya no necesitas tener, que debes de quitar, de soltar, de dejar a un lado de tu accionar, es cuando ya no estás en paz. Cuando ya te preocupas demasiado y te vuelves paranoico. Y tus acciones, tu lenguaje, siempre es enjuiciando al otro. Esa es otra característica para que te des cuenta de que tu sistema de creencias negativo, limitante, condicionante y controlador, ahí está presente. Es decir, podemos estar haciendo meditaciones y podemos bendecir, podemos decir que soy luz y que eres, pero si tus acciones no son congruentes con lo que tú piensas y sientes, pues simple y sencillamente tu sistema de creencias se va a estar manifestando a través de las acciones, de las experiencias mismas. Otro punto para que te des cuenta de que tu sistema de creencias te sigue afectando es porque tu indiferencia, tu mutismo, el callarte, te está llevando a no ser tú. Cada vez que dices, yo quiero correr de esa persona, ya no la aguanto, ya no la soporto, en realidad no es esa otra persona, sino es tu sistema de creencias que te está diciendo ya no puedes y no tienes que soportar esto, ¿no? Hoy el empoderamiento falso, para mí, en mi entender, es justamente eso, hacer la diferenciación y decir tú no te mereces esto, tú no debes de hacer esto, tú no debes de hacer el otro, y entonces empodérate, sé más que el otro, sé más que la otra, y sigue marcando diferencia, sigue marcando separación, y entonces aléjate a astro. ¿En qué momento me debo de alejar? ¿En qué momento debo de actuar? No cuando está la emoción negativa, no con el sistema de creencias negativo, sino desde el corazón, cuando yo observe que dentro de mí tengo una gran cantidad de amor y que decido si esto lo merezco o no lo merezco, lo quiero vivir o no lo quiero vivir. Esa es la clave.
Cuando te das cuenta y la respuesta es esto no es lo que quiero vivir, esto no es lo que yo necesito para evolucionar porque yo ya siento el amor que hay en mí, entonces el universo empieza a decirte, hoja pasada, empiezas a vivir una nueva historia con personas nuevas, con historias nuevas, con ejemplos nuevos. Va de pronto a aparecer por ahí gente, experiencias, situaciones que van a ser parecidas a las anteriores. Y cuando aprendes a observarlas, a amarlas y a crear aprendizajes en ellas, entonces ahí es cuando el universo dice, palomita, siguiente nivel. Y a lo mejor vendrán experiencias más complicadas, más difíciles, y eso es lo que pone a prueba realmente mi nivel y mi calidad de creencias. ¿Las creencias son malas? No, no son malas ni son buenas. Las creencias son lo que hay y habita en mí para tomar decisiones. Y esas decisiones se convierten en perfectas. Decisiones que me llevan a la consecuencia y a la responsabilidad de mis acciones. Es decir, que si este sistema de creencias me hace actuar de una forma negativa, si yo crecí con el coco, con la idea del coco, la llorona, pues entonces yo voy a ir por la vida espantando a las personas. Voy con mi pareja y le voy a decir el coco, ¿no? Y entonces el coco lo transformo en otra manera de controlar. Por eso es que las mujeres tienen un enfoque masculino de controlar. El sistema de creencias les ha llevado a que si la mujer controla al hombre, entonces ahí lo va a tener. Pero eso no es lo que dice el corazón. ¿Cómo crear nuevas creencias? Comenzando con las acciones. Primero hay que observar cuáles han sido las consecuencias que has pagado y que has tenido que hacerte responsable por tus acciones. Es decir, que si las consecuencias que has pagado por no expresarte es que no eres un líder, que no tienes acceso a relacionarte con más personas, a estar frente a una cámara, a poder hablar con y desde el corazón, a motivar a las personas, a motivarte a ti mismo. Entonces son claras señales de que tus sistemas de creencias te están opacando, te están estancando, limitando y controlando, condicionando. Una vez que ya me di cuenta de que yo no he podido hablar con mi jefe, no he podido resolver esta situación con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mi pareja, entonces es una clara muestra de que necesitamos transformar nuestras creencias. Y entonces aquí es en donde viene lo más importante. Las creencias se transforman, sí. No son ni buenas ni malas. Todas las creencias nos van a llevar a algo. Y nos van a limitar de algo, y nos van a condicionar de algo, y nos van a controlar de algo. Solamente. Cuando yo me doy cuenta de que estas creencias se pueden transformar, haciéndome responsable de las consecuencias, actuando con base a ello, empiezo a cambiar mis creencias. Y aquí es en donde viene la fórmula. La fórmula es: primero observo las consecuencias, me responsabilizo, paso 2. Paso 3, acciono. No hay transformación sin acción. La creencia, vimos cómo se formó, primero a través de una imagen mental. Observé, vi que mi mamá me dijo el coco. Eso fue mental. No lo vi, no lo experimenté, primero fue mental. Después de ahí se creó en la realidad. Escuché ruidos. Escuché en la televisión el coco, la llorona, y vi que sí existe, y en los periódicos, y en las novelas, y en todo habló de la llorona o del coco. Entonces se empieza a crear la realidad de la llorona y del coco. Entonces, para quitarlas, ahora voy al revés. Me responsabilizo y después acciono. Es decir, acciones concretas hacia eso que creo. ¿Qué son y cuáles son las acciones? Por poner un ejemplo, yo no ando o no estoy en un lugar oscuro en la noche, o en mi casa, o en la calle. Entonces, me atrevo a hacerlo. Me atrevo a caminar en la oscuridad. Me atrevo
a caminar dentro de mi casa. Me atrevo a convivir con la oscuridad y a saber que la Llorona existe, o que el coco no existe, o que si existen, para otros, en mi esquema de realidad no existe, o estoy sacándolo. Sé que al principio es como si le tienes miedo a las arañas, ¿no? Pero si esto lo llevas a cabo, en acciones, estas acciones te van a permitir tener nuevos pensamientos. Desde las acciones vas a decir, mira qué bien se siente disfrutar la oscuridad. No pasa nada. Hay ruido, sí, se escucha la televisión, se escucha la gente, se escucha el bullicio afuera, el silencio, el TikTok. Pero ahí es en donde empiezo a generar nuevos pensamientos. Porque las creencias anteriores escuchas un reloj y dices, es el reloj de la muerte, ya se acerca. No. Entonces cambio ese pensamiento. Es un reloj de madera. Es un reloj que hace ese ruido. Físicamente hace ese ruido. Y ya, continúas. El chiste es comenzar al revés. Las acciones que te lleven a una nueva forma de pensar. Esa nueva forma de pensar la vas a activar en todos tus esquemas. Es decir, que si tú lees, escuchas, ves, sientes, hueles, compartes con personas que creen en esto, no significa que ya no les hables o no te juntes con ellos. Simple y sencillamente decide no creer en eso, porque ese es su sistema de creencias. Ellos creen en la cola del elefante nada más. Ellos solamente creen que el superhéroe maravilloso y único es Spider-Man. Y permítete conocer nuevas formas de vida. La vida constantemente nos está invitando a la transformación, a transformar ese miedo en amor, a transformar esa creencia controladora, negativa, en una creencia positiva, constructiva. Si esto te sirve y tú decides creer en esto, entonces empieza a accionar. Si crees que podemos vivir en el paraíso, en el cielo, en la gloria, aquí, encarnados, en esta tierra, en este planeta, y que podemos compartir con las personas que más amamos, y que podemos resolver las situaciones con y desde el corazón, hablando, escuchando con compasión, con las potencias del corazón, del ser, entonces podrás creer que efectivamente lo que estamos haciendo aquí es para disfrutar, aprender y para ser felices, para amar, para evolucionar, para contribuir. Entonces, genera tus acciones correspondientes y una vez que tengas estas acciones, observa los beneficios. Los beneficios primero internos y los beneficios externos. O sea, los beneficios que hay en ti y los beneficios que hubieron en los demás. Y entonces dices, oye, esto de estar en la noche y dejar de creer en la Llorona y en el coco y empezar a expresar y empezar a hablar, me está gustando. Y entonces mis conferencias son en las noches y mis pláticas son en las noches. Y les ayudo a otras personas a solventar sus miedos. Si te gustó este video, por favor compártelo en tus redes sociales. Coméntame qué tipo de creencias son las que te han costado más trabajo. ¿Esas creencias realmente te pertenecen? ¿Tú crees que eres el poseedor de el elefante o de una parte del elefante? ¿O tal vez crees que tienes el derecho de conocer todas las partes de un elefante? Tal vez tienes la posibilidad de conocer y descubrir todas las experiencias de la vida, o las que al menos tu corazón te diga, vamos a vivirlas, vamos a sentirlas. Entonces, empecemos más a sentir con el corazón y a creer con la mente que podemos y debemos sentir más y más paz, amor y felicidad. Este es el diagrama de la vida, porque sufrimos. Sistema de creencias, aquí, en tu canal favorito. Muchas gracias, suscríbete, coméntanos, síguenos. Sin miedos.